tiene en la nota es 0,2, la nota del laboratorio, más 0,4, la del JCB, más 0,4, la del Yandy Gallego Landera. Esa es la forma de evaluación, ¿sí? Un 20% de laboratorio, un 40% de calificación y un 40% del profesor de segunda parte, ¿sí? Ahora, si ustedes ven su apunte, el apunte que yo les entregué, por favor, el apunte que yo les entregué, en honor al tiempo, dado que esto hemos ido desplazando las calificaciones de evaluaciones, bueno, inevitablemente esto trae sus consecuencias. Entonces, en el caso de JCB, tenemos la nota de parte es el test 1 de falla, que ya lo tenemos, más un test 2, que es de la unidad 2, que ya la vimos, test 1, esta es la unidad 1, esta es la unidad 2, esto está dividido por 2 promedio y por 0,3 más la prueba de falla, que es la que estamos tratando de coordinar, por 0,7. Así quedaría finalmente la evaluación de mi parte. Los dos test más la prueba 1, que es la de falla, 70-30. En el caso del profesor Yandy Gallego, su nota es la unidad 3, prueba de la unidad 3, más prueba de la unidad 4 dividido por 2. Este es el promedio. La unidad 3, ¿cuál es la unidad 3? El caso 1 al caso 4 del apunte. La unidad 4 del caso 1 al caso 3. También del apunte. Los 4 problemas de la unidad 3 y los 3 problemas de la unidad 4 están desarrollados. Ustedes los van a tener resueltos y se van a analizar. Igual que pasó en el caso de falla, ¿sí? Y por tanto, la idea, ¿cierto?, es que nosotros tenemos que cerrar mi parte. Cerrar mi parte. Tenemos solamente esta nota. Tenemos que fijar la nota del test 2, la fecha, y la prueba. Esta prueba está ya fijada para mañana martes 29, ¿sí? Y una vez que yo fijar la prueba ya, teníamos que ponernos de acuerdo en el test número 2. El test 2, por favor, es solamente la parte teórica de los fundamentos del sistema de nutrición, lo que hemos conversado como descripción, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de cerrar. Ahora, cuando me preguntó un alumno del grupo si había posibilidad de desplazar, yo le dije no tengo problema. No tengo problema en desplazarla. ¿Por qué? Porque ya hay estudiantes que me avisaron de que mañana, si la prueba no pueden venir. Y por tanto, yo igual voy a tener que hacer una prueba de recuperación, ¿no? Y por tanto, en ese contexto, la prueba de recuperación yo la tengo fijada ya. No puedo dilatar más esto. Y la prueba de recuperación que yo tenía contemplada era aquí está, el jueves 7 de noviembre. Por tanto, yo no tengo inconveniente en que en vez de hacer la prueba mañana martes, la hagamos el día jueves 7 de noviembre. Es decir, una semana más. ¿Sí? Pero aquí el único detalle es que aquí no tengo posibilidad de recuperación. O sea, si a alguien falta esta prueba, no tengo dónde recuperar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si esto es así, si hacemos ese desplazamiento, entonces tendríamos que
el test 2, el test número 2, tendríamos que fijarlo la semana del 11 de noviembre. Por tanto, el test 2 habría que hacerlo entre el 12, que es martes, el 12 de noviembre, y el 16 de noviembre. Pasando aquí por el jueves 14. Jueves 14 de noviembre. Por tanto, hay tres opciones: el 12 de noviembre, el 14 de noviembre o el 16 de noviembre. Solamente para ver la tabla, el tema de la teoría. ¿Sí? Pero esto es lo que les planteo. Yo aquí, puede que alguno de ustedes diga, profe, vamos a ver, dejémosla tal cual mañana. Díganme. Profe, solo para entender el contexto general, ¿Ya? ¿cómo sería la distribución de porcentaje en ese caso? Ahí su nota valdría un 33% y lo otro un 66%. 0,4%. Va a valer lo mismo ya. Cada nota tiene un 49 pesos. 40, 40, 20. ¿Sí? Entonces, mi nota es la prueba de falla por 0,7 más el promedio de 2 test por 0,3. En el caso del profesor Yankee, yo conversé con él y él haría solamente prueba de escrito. No haría teoría, solamente se concentraría en trabajar con los 4 casos de la unidad 3, que ustedes los tienen, y los 3 casos de la unidad 4, que ustedes también los tienen. A eso quería poner. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, El 3-2, ¿sí? del 2 al 16, ¿tiene repetición? Si es que, Si se hacen falta. o sea, el tema aquí es que si aquí no tengo la recuperación, pero aquí la puedo poner, porque esto es media hora, 40 minutos, no tengo problema. Si el tema de la recuperación de la prueba es que hay que fijar un bloque de 3 horas, eso es lo que es imposible, digamos, después por el año. Por tanto, aquí si alguien no puede venir al test 2, se puede recuperar. Ahora, lo importante es que no haya faltado el test 1. ¿Sí? Por tanto, aquí yo tengo flexibilidad para el test 2 porque me pongo de acuerdo con el grupo y por último les digo, oye, hagámosla un día miércoles que ustedes tienen clase, ¿cierto? Y llegan un poco más tarde a la clase y trabajamos media hora. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, esto es lo que yo necesito que ustedes definan. Ahora, dilatar, créanme, aquí ya topamos techo con esto. Yo no puedo seguir, tienen que pensar de que el 1 de noviembre, es decir, no, el 4, la próxima semana, y aparte con el profesor Chen. Entonces, ese es el tema que yo entiendo que hay un poquito de temor, porque todavía surjan dudas, pero desafortunadamente no podemos ir dilatando el más interno. ¿Dudas respecto a esto? ¿Dudas? Quiero escuchar a ustedes, pues si yo... Sí. Da la sensación de que yo quisiera cambiar la fecha. Claro, ¿no? A eso me refiero, que yo estoy tratando de aquí de plantearles que hay libertad de acción, pero dentro de una zona acotada. Eso es lo que digo. Ahora, la decisión la tienen que tomar ustedes como curso, pero tienen que tomarlo hoy día. Y ya, si no hay acuerdo, la prueba hay que hacerla mañana. ¿Qué puede ser? La prueba ya la tengo hecha. Que ya habíamos conversado bien, puedo decir. Sí. Pero el dato que vamos a entregar que no hay repetición. O sea, no hay recuperación. Claro, porque no tengo espacio para hacer un bloque de 3 horas para hacer una prueba de recuperación de esta. Nosotros, como decía los chiquillos, hablamos por WhatsApp, ¿Ya? nos pusimos de acuerdo y llegamos a esa conclusión que el jueves 7 es como lo más idóneo. Ya, bien, mira, si yo lo que quiero es que ustedes tengan tiempo dentro de la medida posible para que se puedan preparar para la prueba. Ahora, a mí lo importante es que se genere este espacio. Los temas teóricamente no hay clase el jueves, no hay clase el viernes, tienen el fin de semana también para poder, bueno, equiparando un poco también los compromisos de familia y estas cosas. Pero es posible, digamos, ajustarse un poco a los horarios. Es que, profe, igual se ha vuelto un poco difícil, bueno, porque igual me imagino congeniar con los fines de semana que hemos tenido sin clase y todo, entonces yo creo que igual era como se venía a venir que las cosas se... Entonces, pongámonos de acuerdo. La prueba, estamos con la prueba. ¿Qué fecha le ponemos la prueba? Pues 7. ¿Ah? Sí, Ya. ¿Hay alguien que se oponga a eso? ¿De acá? ¿Al menos que esté presente?
Entonces, sería la prueba 1, de falla. Esta es la última opción, si la quieren vos después. Créanme, yo. Sería el jueves 7 de noviembre, entre las 19 y las 22 horas. 22 horas. ¿Sí? Ya, el test. ¿Cuándo lo hacemos? El 12, el martes 12, el jueves 14 o el sábado 16. Yo puedo solo el 12. ¿Ah? Yo puedo Yo puedo solo el 12. El 12. Porque después me voy y vuelvo al rey. Igual puedo solo el 12. ¿Ah? Puedo solo el 12. Solamente el 12. Entonces una pregunta, yo estoy dando un minuto, pero ¿no le puedo dar la prueba yo ese test el 12 más temprano o otro? Porque yo no juego. Eso debería ser más probable. O como. Entonces, hacer pruebas distintas, uno puede decirme legítimamente, profe, que pasó la mano, a mi compañero le tocó una prueba mucho más fácil. Entonces, esas situaciones son las que yo trato de. Claro, ya entonces voy al regulativo. Profe, que no. solo te escribo, como dijo que era cortito, a lo mejor fijar al 12, los que no pueden el sábado 16, ¿cómo es corto? Sí, yo. Sí, La Sí. acabamos de fijar, sí, no todo. Entonces, Sí. de nuevo, el test 2 será entonces el día martes 12 de noviembre a las 19 a las 19:30. ¿Sí? Ahora, si alguien no puede ese día, la recuperación va a ser el sábado 16 de noviembre. 16. Profesor, Dígame. disculpe, o sea, tratando como idea nomás, ¿será muy loco quizás, por ejemplo, hacer el test 2 el lunes, como tenemos clase a las 18:30? El lunes a las 18:30. Sí, Aquí. sí, o sea, pero el lunes pensando, no, yo digo el lunes pensando en que así, para que todos puedan, pues. No sé si todo fue el lunes 11. Sí, ¿Ah? Sí, pero. O por último 18:45 Claro. y pedimos y conversamos con el profe para pedirle 15 minutitos. Entonces sería el lunes 11. ¿no es de la AMA, sí? Lunes 11 de noviembre a las Mientras no me van a trabajar 18:45. ¿Sí? Sí. El lunes. ¿Quién tiene clase el lunes de la mañana? ¿Qué hora es? Con la profe Leyani. Yo podría conversar con ella para que partan por más tarde. ¿Sí? Para aquellos que tienen el ramo de ese evento. 18:45 a las 19:20. Y ella parte a las 7:30. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Y los que no puedan asistir ese día, la recuperación sería el sábado 16 de abril. ¿Sí? A las 9. Esta sería la recuperación. Y así tendríamos una salida sana. Ahí. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Alguna duda respecto de esto? ¿Duda? Ya. Entonces, cámara. Entonces, voy a la espalda aquí, pero la foto aquí. Ahí. Ya. Entonces, nosotros habíamos comentado el caso 1 de la unidad 3. Habíamos partido, fíjense que en este caso habíamos hecho verificación de los transformadores de corriente, habíamos evaluado sensibilidad, habíamos verificado arranque, habíamos verificado respaldo. Estábamos en el punto 5, en el punto 5 de verificar selectividad. Y nos faltaba después verificar, ¿cierto?, la curva de daño del tráfico y finalmente el porcentaje de línea protegida. Con esos cálculos, que son cálculos típicos relacionados con evaluación de protecciones, la última parte era elaborar las cartas de coordinación. Ahora bien, como este problema, en rigor, lo va a retomar nuevamente el profesor Chandy, una opción, en vez de terminar este problema, es aclarar dudas, si es que hubiese,
respecto de la materia de falla. Entonces la pregunta es, ¿hay dudas de falla? Ya, entonces entremos ahí. Entonces, en el caso de falla, por favor, ¿cuáles son los casos? Partamos por qué caso. ¿Con qué caso partimos? Yo tengo una duda genérica, profesor. Falla. Falla. Sí, pregunta. Aquí están los casos. Caso 3, caso 4. Los otros casos lo habíamos. Ya. Entonces, ¿duda de qué? Partamos por la duda. La pregunta 4. Caso, ¿qué caso? 4. Caso 4. Caso 4. Aquí está el caso 4. Ya. Déjenme ver si está de acuerdo. Ahí está. Ya, este es el caso 4. Entonces, en este caso nos dicen las corrientes en amperes en el RL6 al ocurrir una falla monofásica tierra en terminales de modo síncrono. ¿Sí? Por tanto, antes de entrar al cálculo formal riguroso, lo primero que hacemos es ver dónde ocurre la falla. La falla ocurre en el motor sincrónico, por tanto la falla ocurre aquí, en los terminales. ¿Sí? Por tanto, si la falla es aquí, yo tengo una corriente que viene del lado A y tengo una corriente que viene del lado B. La del lado A es el aporte del sistema. La del lado B es el aporte del motor sincrónico. Ahora, ¿qué me están preguntando? Me preguntan por la corriente en el RL6. El RL6 está aquí. Aquí está el RL6. Por tanto, me están preguntando por esta corriente. Esta corriente que voy a llamar I sub A'. ¿Sí? Y por tanto, ¿qué es lo que vemos? Primero calculo las corrientes en el punto de falla. Y después, fíjense, aquí no hay fuente, por tanto la corriente I sub A es la misma que viene por esta rama. ¿Sí? Después, esta I sub A, aquí tengo un divisor de corriente. Por tanto, la corriente que viene por aquí es una parte de esta, porque la otra está asociada al motor. ¿Sí? Por tanto, aquí tengo un divisor de corriente. Calculo la corriente aquí. Tengo la corriente en el tráfico, pero ahora me interesa la corriente acá. Por tanto, aquí tengo, para calcular esta corriente, tengo otro divisor de corriente con estas dos ramas en paralelo. ¿Sí? Calculo la corriente en este tráfico. ¿Y ahora qué hago? Para calcular esa, hago divisor de corriente entre estas dos que están en paralelo, más esto arriba en la opuesta, partido por la opuesta para la adyacente. Por tanto, tenemos un divisor, dos divisores de corriente, tres divisores de corriente. ¿Sí? Ahora bien, del punto de vista del cálculo, si esto fuera falla trifásica, sería directo, pero aquí ahora es falla monofásica. Por tanto, como la falla es monofásica, lo primero que debemos hacer aquí, recordemos, paso 1, debo calcular X1A, X1B, debo calcular X0A, X0B, siempre lo mismo. Con estos valores, el paso 2, calculo X1 y X2, que es X1A en paralelo con X1B, X0, X0A en paralelo con X0B. Con las reactancias totales, el paso 3, calculo la total, I0, en el punto de falla, 1 partido por 2X1 más X0. Y ahí tengo la corriente total. ¿Dudas hasta aquí, por favor? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Díganme. ¿Y 0 es igual a I1 es igual a I2? Claro, porque estamos en una falla monofásica. Y 0 es igual a I1 y es igual a I2. ¿Sí? Porque estamos en una falla monofásica, las tres redes de secuencia están así. Tenemos las corrientes totales. Ahora, esta es la total. Ahora debo calcular los aportes. Y por tanto, aquí cuando evalúo la falla,
lo que vimos es que me interesan las corrientes del lado A, no las del lado B. Por tanto, calculo I sub A o I sub 1A. ¿Cuánto vale I1A? Es una parte de I0. I0 por la opuesta. La opuesta es la que no estoy calculando, o sea, la del lado B. Por tanto, será X1B partido por X1B más X1A. Y esta corriente, como estoy trabajando en la red de secuencia, es igual a la I12. La secuencia positiva y negativa es la misma. Después, ¿cuánto vale la I0A? Será la I0 por, como me interesa la corriente del lado A, la opuesta es la del lado B. Por tanto, aquí será X0B partido por X0B más X0. Y he calculado las corrientes que están asociadas al lado izquierdo. Fíjense por favor de que si me hubiesen preguntado por las corrientes que ve este relé, es 4. ¿Cuáles son las corrientes que ve el relé 4? I0A, I1A y 2A. Y por tanto he calculado directo las corrientes del relé. Por tanto aquí, tomando como referencia, de acuerdo a esto, si me hubiesen pedido las corrientes ABC en el relé 4, habría sido 2 y 1A más I0A y 1A menos I0A y 1A menos I0A. Por unidad, multiplicado por la corriente base, por la relación del TC. 5 sobre 4. El TC 4. 5 por el TC. Y tengo las corrientes de la protección 4 directamente. Pero fíjense que acá tengo un trazo estrella delta. Aquí está abierta la secuencia 0. Por tanto, para los efectos de todos los relés que están al lado izquierdo del transformador T3, ¿hay secuencia 0 acá? No. No hay. Por tanto, me olvido de la secuencia 0 y me concentro solamente en la secuencia positiva. Solamente la secuencia positiva. La secuencia negativa va a ser igual. La única diferencia es que cuando uno le agrega 30, al otro le digo restar 30. ¿Sí? Y por tanto, bajo ese contexto, lo que yo veo es que como aquí no me están preguntando ni por este relé, ni por este relé, fíjense que estos dos relés sí ven secuencia 0. Sí. Pero los que están pasados el transformador de 3 ya no ven secuencia 0 por la conexión del tráfico que queda abierto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, tenemos en consecuencia el paso 5. Este paso 5, por favor, ya es resorte de la topología de la red. Por tanto, en el paso 5, para R6, la I0 vale 0 por la conexión del T3. Y por tanto, de ahí en adelante, ¿de qué me preocupo? Solamente de calcular la secuencia positiva. Como si fuera una falla trifásica. Con la única diferencia que aquí, fíjense, delta estrella, la secuencia positiva del paso de la delta a la estrella, la secuencia positiva, menos 30. Aquí, llegué acá, tengo estrella delta, por tanto aquí, menos 30. Y por tanto, la corriente que yo calculo acá, de secuencia positiva, debo agregarle menos 60. Y la secuencia positiva debo agregarle más 60. ¿Sí? Eso lo puedo. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé si le responde la consulta. Sí. Falta una sugerencia, consulta. Ya. Chiquitita, cortita. A ver. En la parte donde calculamos la I1A, I2A, I0A, Esta. la I0A. Sí. En el punto 5 dijo I sub 0 es igual a 0 por la topología por la delta del transformador. Claro, Tenías que preocuparnos de la secuencia, Porque estoy preocupado de este de la relé. secuencia positiva y negativa. Claro. Por lo tanto, para efecto de empezar a plantear los divisores de corriente, aguas abajo de la falla, Acá. ¿sí? ¿Ya? ¿Cuál es la corriente conocida para poder plantear el divisor de corriente conocida? Esa es la pregunta. Claro, aquí, fíjate, Cero. como yo me di cuenta de que para este relé, esta conexión ya
hace que sea innecesaria la secuencia cero, no calculo la cero. Porque aunque yo la calcule aquí, no la voy a ocupar. Y por tanto, desde este punto en adelante hacia allá, solamente me preocupo de la corriente secuencia positiva. Pero distinto sería, insisto, si me preguntaran por el R4 o me preguntaran por el R5, porque aquí estos relés sí ven secuencia cero. ¿Sí? No sé si le respondo la duda. Con la I1A, entonces, empiezo a plantear mi divisor de Con corriente. este trabajo. Entonces, yo calculo aquí ya calculé la I1A. Esta corriente I1A es la misma que pasa por aquí. I1A. ¿Cuánto vale esta? Esta vale I1A prima. ¿Cuánto vale esta corriente? Ah, perdón, llevaba esta I su 1A X. Entonces, ¿cuánto vale esta corriente? Esta corriente es una parte de esto. Y por tanto será la I1A' será igual a la I1A por arriba. ¿Qué va? Lo opuesto, lo que no estoy calculando. ¿Qué no estoy calculando aquí? La rama del MI4. Por tanto será XMI4 dividido por la XMI4 más la adyacente. ¿Qué es la adyacente? La adyacente, ¿cierto?, es la rama donde yo estoy trabajando. Y por tanto será todo lo que yo veo para allá. Reactancia equivalente. Entonces aquí, bueno, aquí debatimos. Primero, antes de entrar al cálculo, ¿cierto?, en polaridad y impedancia, siempre lo importante es plantearse el esquema. Ahora, este esquema uno no se lo plantea dentro del desarrollo, sino que uno se lo plantea en forma mental. Esto es lo que debo hacer primero, esto debo hacer después, luego hago esto y luego esto. ¿Sí? O sea, esto es la secuencia que siempre se va a cumplir. ¿Dónde empieza a cambiar el tema? Aquí. De aquí para abajo empieza a cambiar según la falla que me pide el negocio. Y por tanto, cuando se trata, ¿cierto?, de ya tener claro cuáles son los pasos a seguir, lo que yo hago sí ahora para entrar al cálculo, entro, ¿cierto?, con las reactancias de secuencia positiva, negativa y cero. Ahora, fíjense que en este ejercicio, para el caso de la falla que estamos evaluando, aquí tengo la secuencia positiva. Fíjense que acá, en este caso, estamos evaluando la falla aquí. Ahí está la falla, en los terminales del motor. ¿Sí? Por tanto, aquí, ¿cuánto vale la X1A? Si miro para allá, será esta reactancia más esta. ¿Cuánto vale la X1B? Es la reactancia motor sincrónico. Por tanto, ya tengo la X1A y tengo la X1B. Me voy a la secuencia 0. Pues la secuencia 0 está en la otra página. Fíjense, en la secuencia 0. Aquí está la secuencia 0. Aquí está la máquina. Aquí está la falla. Aquí está la falla. En los terminales del motor. Si miro para allá, ¿qué veo para allá? Tengo esta reactancia. ¿Sí? Y después, en la secuencia 0, aquí donde entra a ser gravitante la conexión de los trafos, porque me va abriendo, cerrando los circuitos. Fíjense que aquí yo llego a esta barra. Este lado está abierto. Por tanto, tengo este camino. De acuerdo a esto, ¿cuánto vale la X0A? Esa reactancia va a ser. ¿Sí? Dígame. Y también hubo otra sorpresa, profesor, porque me empecé a cabezazos colocándolas en paralelo, porque como estaba la barra, resulta que después descubrí que se sumaban. Es el camino de la corriente, no es que te conectas en paralelo. Claro, si tú tienes abierto aquí, la corriente que circula por esta reactancia es la misma de acá. Si dos elementos tienen la misma corriente, están en serie. Y si están en serie, se suman. Ahora, distinto habría sido si aquí hubiese sido lo siguiente. Si el trafo, en vez de estar eché atravesado esto, hubiese estado con una reactancia a los lados. Ahí sí. Aquí tendrías que haber llegado a esta barra, te encuentras con esa rama, y esa rama que está en paralelo. Y ahí sí, ahí la cosa cambia. Por tanto, por eso digo que aquí es gravitante la conexión del trafo, y que yo la dibuje bien. Porque si no dibujo bien la conexión del trafo,
desafortunadamente cooperé con todo el cálculo penal. Fíjense que si yo calculo aquí, si yo calculo mal la X0A, voy a calcular mal la X0. Si calculo mal la X0, calculo mal la Y0. Y de todo vamos a contar. Por eso es que es importante aquí el tema de ser cuidadoso, especialmente con la secuencia 0 en el dibujo, para no tener errores de interpretación. ¿Sí? No sé si... Entonces, fíjense, como aquí está abierto, ¿hasta dónde me sirve la I0? Solamente me sirve para la protección 4 y la protección 5. Pero si yo quiero ir para allá, aquí está abierto, por tanto la I0 para allá es 0. Me olvido de ella. ¿Estamos? Y me concentro solamente en la secuencia positiva. Y por tanto, trabajo solamente con la secuencia positiva. Que es lo que a mí más me acomoda. Porque aquí tengo el equivalente a una falla trifásica. La única diferencia, ¿cuál es? Aquí. La única diferencia es que debo ir agregando los desfases. Ahora yo les digo, olvídense los desfases. Hagan cuenta que no hay desfase. Hacen el cálculo de la magnitud y después le aplican el desfase. Viendo el camino desde el punto de la falla hasta la protección que yo estoy evaluando. Por cuántos transformadores pasé. Y en qué conexión estaba. Y por tanto aquí, fíjense, tenemos en consecuencia la falla, aquí tengo la I1A, aquí calculo la I1A prima, divisor de corriente, después calculo acá la I1A 2 prima, divisor de corriente, y llego finalmente a la I1A 3 prima, nuevamente con divisor de corriente. Y por tanto aquí lo que estamos evaluando finalmente como procedimiento matemático es, en concreto, trabajar con divisor. Aquí no estamos aplicando ningún procedimiento que sea fantasma, digamos. Ahora el tema, claro, el tema es que desafortunadamente, si yo o me equivoco en el cálculo en polinomio o me equivoco en dibujar la secuencia 0, en esta parte, aquí, me pasa la cuenta. Porque todas las corrientes hacia abajo dependen de ti. No sé si le responde la consulta. Sí, con esto yo puedo avanzar y terminar el problema. Ahora, con esto cierro. Dice, la pregunta en el enunciado dice las corrientes I, A, B, C en amperes del relé 6. Entonces, vamos a hacer los divisores de corriente y voy a tener la corriente que pasa por el... Claro, aquí. Tú calculaste la I1. Entonces, es correcto decir que esa corriente es la secuencia positiva y la secuencia negativa, y dada la topología de la red, por lo que como estábamos antes en el esquema de la secuencia 0, la corriente de secuencia 0 es 0. Claro, entonces tú lo que tienes en este punto, en donde está la relé, ahí tú tienes las corrientes de secuencia, ¿cuáles son? 0, la secuencia se vale 0, tienes la I1A, el valor I1A 3', con ángulo de, bueno, aquí teníamos, a ver, aquí era menos 60. Era menos 60, y después I1A 2', 3', con ángulo de más 60. Esas son las corrientes de secuencia que tú tienes. ¿Está? Ahora, estas corrientes, estas son I0, 1, 2 en el RL6. Calculaste las corrientes de secuencia. Ahora, ¿qué tienes que hacer ahora? Multiplicar por... Toma las corrientes de secuencia y las multiplica por Fortescue. Por tanto, lo que tienes ahora es que, del punto de vista del cálculo, I sub A, I sub B, I sub C, reales, en el RL6 serán igual a 1, 1, 1, 1, A cuadrado, 1, A cuadrado A, por 0, la corriente I1A 3' con ángulo de menos 60, la corriente I1A 3' con ángulo de más 60. Era al revés el la cuadrada primero en el Fortescue, profesor. ¿Perdón? El la cuadrada va primero en el Fortescue. Bueno, esta es la F al menos. Sí. A cuadrado. Ahora, aquí por favor acuérdense, aquí me da un resultado A, B, C.
como la secuencia 0 vale 0, yo sé que si yo sumo estas tres corrientes tiene que darle siempre que la corriente secuencia 0 sea 0, la I sub A más la I sub B más la I sub C, o en por unidad, o en amperes, tiene que ser exactamente 0. Ahora, aquí calculé la corriente, esta está en por unidad. Por tanto, aquí debo multiplicar ahora por la corriente base, en este caso de la zona, no sé, Zona 2. zona 2. No, y 1. La 3 parece que era. No, zona 3. Zona 3. Zona 3. Sí. Zona 3. Y por 5 partido por la relación del TC equivale, El R6, ¿sí? 250 así. 205. Y ahí tengo las corrientes en amperes. Ahora, si yo sumo las corrientes por unidad o sumo las corrientes en amperes, tiene que darme siempre 0. Toda vez que la I0 sea 0. Y eso es una forma de poder, en cierta medida también, ir verificando los resultados. ¿Sí? Dígame. Señor, cuando multiplicamos por la relación invertida del TC, ¿Sí? estamos obteniendo los valores en amperes que En el relé. y en el relé, los que llegan al relé A los que llegan. del secundario del transformador Claro. de corriente. Yo tengo la... Y si quisiéramos ver lo que está en el primario del transformador de corriente, Eso. eso era. Esto es lo que está pasando por el T0. Esa es la corriente de amperes que estaría pasando por los transformadores de corriente. Y si nosotros el umbral para el tema de aseguración era multiplicar por 20... No. Aquí estamos calculando la corriente en un relé. Sí, correcto, pero usted No no tiene nada que ver con los transformadores. Si usted quiere evaluar transformadores de corriente, ahí usted tiene que hacer una falla al lado izquierdo y al lado derecho del transformador. Son procedimientos completamente distintos. Aquí estamos calculando la corriente en un relé cuando hay una falla en un punto, por ejemplo. Si tú quieres evaluar saturación del transformador, tienes que hacer falla al lado izquierdo y al lado derecho y elegir la peor de las dos. ¿Y ahí aplican los 20 veces? Y ahí aplica la relación de 20 veces el factor de el índice de saturación. No sé si hay otra duda respecto de estos cálculos o de otros casos. Con esto ya podemos empezar a avanzar con eso. ¿Dudas? Yo tengo la duda de, cuando usted formula la pregunta, ¿cuándo se utiliza la relación de transformación del TC? ¿O cuándo se deja expresado en amperes? Claro, si yo voy a evaluar, si yo quiero evaluar transformadores de corriente, son amperes primarios. Sin la relación del TC. Porque estos son amperes donde está el TC. El TC está en el primario. Sí. Por tanto, cada vez que te piden evaluar un transformador de corriente, la corriente al lado izquierdo, al lado derecho del transformador, tú traes con amperes primarios. Pero si yo te pido evaluar corriente en un relé, el relé no está en el primario, está en el secundario. A él le llega la corriente secundaria. Por tanto, aquí hay que hablar de amperes secundarios. Lo que significa en la práctica que hay que multiplicar por 5 partido por la relación de TC. Porque es la corriente que recibe el relé. El relé, acuérdense que es un dispositivo electrónico. No está conectado en la fuerza, está conectado en el secundario de los elementos de fuerza. ¿Sí? Y cuando pregunta la corriente máxima que soporta el relé, No, la Lo corriente mismo. de relé no. o sea, el TC, perdón. La corriente, el relé, fíjate, por ejemplo, vamos a este caso, a ver si tenemos suerte. A ver, la corriente del relé, veamos los resultados que obtuvimos. Voy a borrar aquí. La corriente del relé, bueno, aquí evaluamos el TC primero y después está la corriente del relé, fíjate. La corriente del relé aquí nos dio 6,4. Sí. 6,4 amperes. Esa es la corriente que recibe el relé. ¿No? Esos 6,4 amperes en el circuito de electrónica no van a dañar el equipo, porque se asume que si hay una corriente mayor a la normal, el relé tendría que dar orden de apertura en menos de un segundo. Por tanto, cuando hablamos de corriente en los relés, aunque sea elevada, ustedes van a ver después corriente en los relés de 100 amperes. 100 amperes en un circuito electrónico. Ahora, ¿por qué estos 100 amperes no dañan al relé?
porque se entiende que esa corriente solamente permanece en el circuito durante un tiempo por debajo de un circuito. Si yo permito que esa corriente prospere más de un segundo, yo doy vuelta atrás. Y se quemó el relé, se quemó el circuito de control y se quemó la sala eléctrica, desafortunadamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. No sé si hay otra consulta, por favor, duda. ¿Alguna otra duda? Duda. Ahora, si la prueba fuera mañana, ¿cómo estaría? Ah, o sea que esta cambio de fecha salva. Ya, pero bueno, pero no les digo que no podemos. No me hagan hacer el malo de la película, pero si alguien me plantea, profe, cambiamos la fecha, no puedo. No puedo cambiarlo. Que quede claro. No es un tema de mala voluntad ni de flexibilidad. Sencillamente, entonces, yo no puedo desplazar esto más tiempo. ¿Sí? La regla mnemotécnica, ¿en qué momento se aplicaba? ¿Se aplicaba solamente para el caso de ¿Cuál es la regla mnemotécnica? esa de la Fortescue? La regla mnemotécnica. Sí, una regla mnemotécnica que para evaluar las fallas, la izquierda y Sí, la lo que derecha. pasa es que aquí, si tú te das cuenta, cuando hay menos 60 y más 60, el A, como el A más B más C tiene que ser 0, lo que te das cuenta es que en este caso, creo que en este caso, el A y el B son iguales y el C el doble negativo de esta altura. Entonces, por ejemplo, si fuera aquí I sub A, I sub B, I sub C, F por 0, I con ángulo de más 30, I con ángulo de menos 30, si fuera este caso, aquí se aplica la regla mnemotécnica. Raíz de 3 por I, 0 menos raíz de 3 por I. Esta regla mnemotécnica del más 30 menos 30, yo la puedo encontrar para todo el mundo. Para más 60, menos 60. Fíjate que si aquí fuera menos 30 y 30, esto cambia sutilmente. Entonces aquí hay reglas que yo puedo ocupar. Sin embargo, cuando esas reglas no las puedo ocupar o no me acuerdo, entro a aplicar con las ecuaciones y con las fórmulas. Aquí la única diferencia, fíjate que aquí las magnitudes no cambian, lo único que está cambiando acá es la fase del elemento, del factor, ¿sí? O del término. ¿Sí? No sé si hay otra consulta, otra duda. Ahora, ¿informaron ya en el grupo que la fecha es? Sí, ya Bueno, no sé, tenemos hasta el miércoles acá y la prueba sería el jueves, así que también podríamos fijar una fecha, no sé, el lunes, que podría el lunes, el lunes, ¿qué día es? ¿Lunes 4? El lunes 4, ustedes tienen clase con el profesor Yanti, pero yo podría igual estar hasta las 9 en la oficina para ver si hay alguna duda puntual, ¿cierto? Para aclararlo. ¿Sí? ¿Les parece? También consideren, ¿cierto? El día lunes 4, yo termino mi reunión a las 8, 7:30 termino mi reunión de Zoom, y ahí puedo esperar hasta las 9 para aclarar alguna duda que ustedes tengan. ¿Sí? Cuando pide las corrientes I, A, B, C, pide las tres corrientes, ¿cierto? Claro, lo que sucede es que Siempre. cuando si yo tengo falla trifásica, si yo tengo una falla trifásica y calculo I sub A, I sub B e I sub C, en la falla trifásica siempre las corrientes de las tres fases son iguales. Sí. Porque la falla, ¿cierto? Al ser trifásica, la corriente es elevada, pero es la misma en las tres fases. Claro, desfasar 120 grados una de otra, pero la magnitud es la misma. Pero cuando es una falla desequilibrada, las corrientes de fase son distintas. Entonces, por eso es que se piden las tres, porque yo después, a la hora de evaluar el comportamiento del relé, debo elegir la corriente más alta de cualquiera de las tres fases. Por eso es que es importante conocer las tres. Porque si yo calculo solamente la fase A, desafortunadamente no siempre la corriente en la fase A es la más alta, en magnitud. ¿Sí? Por eso que
cuando se habla de fallas desequilibradas, siempre trabajamos con corriente. Fíjate aquí, la corriente, este es un ejemplo, mira, corrientes ABC en el RL3 para fallas trifásicas. Aquí pusimos una sola corriente. ¿Por qué si piden ABC? ¿Por qué se pone solamente una? Son iguales. Porque son las tres fases iguales. Pero si ahora pido corriente ABC en el RL6, por ejemplo, fíjate que en el RL6, ¿qué tengo? Fíjate, la fase A 1,3, la fase B menos 2,6, la fase C 1,3. La suma me da 0. Ahora la pregunta es, ¿qué corriente activa la carrera del relé? La corriente más alta, o sea, la corriente en la fase C. El relé yo lo puedo programar, si es digital, yo lo puedo programar para que se active por una fase o por cualquiera de las tres. Normalmente lo que uno hace es activarla por cualquiera de las tres. Cualquier corriente, en cualquier fase, activa, ¿cierto?, la carrera, ¿cierto?, la carrera por decir algo, ¿cierto?, el proceso, ¿cierto?, de, ¿cierto?, trip, ¿cierto?, que va al interno. Y por tanto, cuando las fallas son desequilibradas, ¿qué hago aquí? ¿Cuál sería la corriente que activaría la carrera del relé? La de la fase B. ¿Con qué valor? 2,6. Entonces, este 2,6 es el que yo comparo si es igual, si es mayor o es menor que el trip que yo he ajustado. Por ejemplo, si el trip que yo ajusté en el relé es 3 amperes, 2,6 menor que 3, el relé no hace nada. ¿Ah? Pero si ahora el trip está ajustado en 2 amperes, fíjate, el 1,3 no lo activa. Ni la fase A ni la fase C activaría el relé. Pero la fase C, la fase B, sí lo activa. ¿Sí? Por eso es que es importante uno elige la corriente más alta. Y por favor, en magnitud, uno se olvida del signo. El signo positivo o negativo de 2. Lo que uno activa es magnitud. Ahora, ¿cuándo uso el signo? Si es que uno quisiese habilitar direccional. Que es una condición bien puntual que se aleja un poco del lado de los alcances, al menos de estos cálculos. ¿Sí? No sé si me explico. Sí. Sí. Y lo mismo pasa abajo, con la falla monofásica también pasa lo mismo. Falla monofásica en el 16, ahí. Aquí las corrientes a veces son distintas. Aquí, fíjate. Mira, 2,8, 2,8, 5,6. Aquí lo mismo. Si el trip fuera en 3 amperes, la fase A y la B no gatillan la carrera de relé. ¿Quién estaría gatillando la carrera en este caso? La corriente de la fase C. ¿Te das cuenta que va cambiando la fase más alta según el punto de falla? ¿Por qué era que decía usted que era negativa? ¿Ah? Porque decía que puede dar negativo el valor de la No, fase C. porque aquí, cuando tú haces el cálculo, yo sé que si la secuencia 0 vale 0, la suma de las tres corrientes, la suma, si yo sumo, Sí, tiene que dar 0. ¿Ya? Por tanto, si uno de estos valores no fuera negativo, si ya. fueran todos positivos, nunca daría 0. Ya, pero ese valor es para el efecto de... Entonces, ahora, este es el resultado formal. Pero cuando yo quiero evaluar la carrera del relé, yo tomo el modo, lo tomo el 5. ¿Sí? Ya. Yo tomo 5,6. El relé está recibiendo 5,6 amperes. ¿Sí? Entonces, no sé. No, bien. Estoy atento yo. Estoy... Bien. No, la mayor duda que tenía era con el tema de la relación de transformación de los relés. Ahí no sabía. Ahora me quedó claro que cuando se pide específicamente el relé, ahí tenía la duda. El otro son los TC. Claro, En los TC no se ocupa la relación. Si nos piden hablar TC, corriente primaria. Sí. Porque el TC está en el primario. Si nos piden hablar corriente en los relés, el relé está en el secundario. Por tanto, debo siempre aplicar la corrección por la relación de vuelta. Ya. Bien. Subo. ¿Qué otra duda? Dígame. Incluso en el caso 3, Caso 3. ¿Ya? el seguro está 5. El fondo de descubrir que tiene problema con la ruptura de las patas de
caso 3. Caso 3, pregunta 5. A ver, quiero dar aquí para caso 3. Pregunta 5 dice. ¿Qué dice la pregunta 5? Dice, corriente en amperes en la fase A del RL4 al ocurrir una falla bifásica tierra en el primario del transformador T4. Entonces aquí, fíjense. Primero, analizo la red real. ¿Por qué se analiza la red real? Fíjense, ¿por qué es importante la red real? Para saber de qué lado es donde me están pidiendo calcular. Si la falla es en el primario del transformador T4, la falla es aquí. Ahí es la falla. Primaria. Por tanto, sabemos de la teoría que respecto al punto de falla, donde ocurre la falla, tengo un aporte que viene del lado A, una I sub A, y tengo una I sub B. ¿Sí? Eso es siempre el punto de partida. Ahora, ¿qué me debo preguntar después? El relé que me están pidiendo evaluar, ¿en qué lado está? ¿En el lado izquierdo o en el derecho? En este caso me dicen el relé 4, este. El relé 4, ¿en qué lado está de la falla? En el lado derecho. Por tanto, ¿me interesa calcular la corriente I sub A? No. Las corrientes involucradas aquí son la I sub B. Por tanto, solamente me interesa calcular la I sub B. Por tanto, de aquí, ¿qué decimos? Decimos entonces, primero, paso 1, debo calcular X1A, X1B, X0A, X0B. Siempre el mismo punto de partida. Esto es independiente del tipo de falla. Después, el paso 2, que debo calcular X1, que es igual a X2, y es igual a X1A en paralelo con X1B. La X0, X0A en paralelo con la X0B. Ahora, el paso 3, aquí está la diferencia. Porque como es, si fuese una falla monofásica, ¿qué diría yo? Diría que I0 es 1 partido por 2, X1 más X0. Eso es para la falla monofásica. ¿Pero qué falla me están pidiendo valor? La bifásica tierra. Y por tanto aquí ya no puedo aplicar esta. Tengo que decir entonces, I1 es igual a 1.0 partido por X1 más X2 en paralelo con X0. Porque en el caso de la falla bifásica tierra, tengo la secuencia positiva en serie con el paralelo de X2 y X0. Calculé la I1. Después, ¿cómo calculo la I2? Divisor de corriente. Menos I1 por X0 partido por X0 más X2. Y la I0 menos I1 por X2 partido por X0 más X2. Dígame. Justo en ese caso, cuando hicimos ese ejercicio en clase, usted planteó un modelo con un circuito, con una reactancia en serie, con todo el parque que esté aquí. Sí, sí, Y el problema que tuve fue el sentido de las corrientes para plantear el claro, corriente. cuando la falla es bifásica tierra, tú tienes que dibujar la secuencia positiva. X1 con su fuente. Ahí está la secuencia positiva. Y según la polaridad que vimos en clase, la corriente siempre saliendo. I1. Ahora, después tienes que dibujar la secuencia negativa. Dibujo la secuencia negativa. Sin fuente. Y la corriente saliendo. Siempre la corriente sale.
Y tengo ahora la secuencia 0. Dibujo la secuencia 0. Esta es la X2, esta es la X0. Y dibujo la corriente de la secuencia 0 saliendo. ¿Y qué me dice la teoría? Que los tres saberes de secuencia están en paralelo. Por tanto, para que estén en paralelo, hago un puente aquí, hago un puente aquí, hago un puente ahí, hago un puente ahí. Y tengo los tres circuitos en paralelo. Ahora, para que el circuito sea más generoso, no tan hostil como está ahí, ¿qué es lo que hago yo? Entonces, junto estos puentes. Esto que está así, lo pongo derecho. Entonces me queda X1 con su respectiva fuente. Aquí tengo la corriente I1. Aquí no tengo que hacer este gancho, este cuadrado, sino que aquí derechamente le pongo, aquí pongo derecho, X2 y la corriente saliendo, I2. Y después pongo la secuencia 0, X0 y la corriente saliendo. Y tengo el circuito que debo resolver. Y este circuito, ¿cuánto vale I1? I1 es la corriente que ve la fuente. ¿La fuente qué cosa ve? Hacia adentro, hacia el circuito. Ve esta en serie y estas dos que están en paralelo. Claro. La que está en serie más las dos en paralelo. Ahora, I2 es una parte de I1. Por tanto, ¿cuánto vale I2? I1 por, como que estoy calculando esta rama, X0. la opuesta es X0. Por cero. I2 es la opuesta, partido por la opuesta más la Y0. Y va el signo negativo, porque ustedes se dan cuenta, las corrientes van todas enfrentadas. Igual que en el caso de la I0. La I0 vale menos I1 por X2, la opuesta, partido por X2 más X0. Y ahí tengo las corrientes. Estas son las totales. Sí. Aplicamos de nuevo. Para calcular las corrientes aportadas por cada lado, debo aplicar un divisor de corriente. Pero ya dijimos, de aquí, ¿qué lado me interesa? ¿El lado A o el lado B? El lado B. Por tanto, aquí, el paso 4, digo, I1B será I1, el total, por la opuesta, X1A, partido por X1A más X1B. ¿Cuánto vale la I2? B. I2 por afuera, arriba, va la opuesta. X2A partido por X2A más X2B. Fíjense que estos parámetros, estos divisores son iguales, pero las corrientes aquí son distintas. Pero este divisor es el mismo de abajo, porque X1 y X2 son iguales. Y después me queda I0B será I0 por la opuesta, X0A partido por X0A más X0. Y ahí tengo las corrientes del lado B. Y resulta que aquí, como esta carga no participa, ¿cuáles serían las corrientes que venían en el L4 entonces? I0B, I1B, I2B. Directamente. No hay divisor de corriente asociado. Pero cuidado, estamos pasando de aquí a acá. Y estamos pasando por un transformador que es delta H aterrizado. Por tanto, la secuencia positiva va con menos 30 y esta es la secuencia positiva y la secuencia negativa va con más 30. ¿Sí? Ahora aquí, claro, el procedimiento, por eso es que la falla bifásica tierra es más liosa, porque aquí hay que calcular las corrientes por separado. En la falla monofásica hay 1 y 2 y 0 son iguales. Aquí son distintos. Sí, esa La trifásica. diga. No, la trifásica. Esa es la duda, ¿no? Sí. Está bien.
pero nos están preguntando por la corriente en amperes en la fase A del relé 4. Claro. La fase A sería... Entonces aquí, la I1. claro, No, la I0. o sea, aquí yo tengo las corrientes de secuencia. Para pasar de secuencia a valores reales, debemos multiplicar por fuerte aquí. Claro. Y por tanto, en este caso, la I sub A será I1B más I2B más I0B. Porque en la fase A tengo la matriz 1, 1, 1. Y por tanto, 1 por I1B más 1 por I2B más 1 por I0. En este caso, la casualidad que es la suma de las tres corrientes. Claro, o 2 y B por más I0B. Ahora aquí, acuérdense, aquí por favor, si fuera falla monofásica y 1 y 2 son iguales, y por tanto uno dice 2 y 1 va a I0. Eso. Pero en la falla de física tierra, la I1 y la I2 no son iguales. Por tanto, que hay que hacer la suma por separado. Entonces, eso por la corriente base. Y Ahora, esta es la corriente, este cálculo que está aquí está en por unidad. Por tanto, multiplico por la corriente base. Ahí tengo la corriente en amperes. Esta sería la corriente en los TC. Pero me están pidiendo no los TC, me están pidiendo el relé. Por tanto, por 5 partido por la relación. Ahora, este es el procedimiento, insisto, este procedimiento probablemente es el más laborioso. Porque alguna regla de simplificación de cálculo aquí no se puede. Y aquí hay que entrar a picar con el cálculo. Hay que entrar. Ahora, ¿por qué pedía la fase A aquí? Bueno, porque la fase A es la más simple, porque sumar las correctas. En la fase B y C habría que haber incorporado el 120 o menos 120. Y eso hace que sea un poquito más lioso. ¿Sí? Entonces acá, acá, ese es el punto 4, ¿sí? 5 del caso 3. Corriente en el relé, ahí, en el relé 1, corriente aquí. En el relé, aquí está. Bueno, aquí calculé las corrientes y 0, y 1 y 2, y aquí está, ¿ves? Bueno, en el caso del trafo, para el caso de la colisión, como era un transformador que estaba en estrella delta, la corriente secuencia 0 vale 0, y tengo el menos 30 la secuencia continua y más 30. Pero aquí fíjense, las corrientes son distintas. En la falla monofásica, estas corrientes son iguales. Y ahí yo puedo, como son iguales, puedo factorizar. Aquí no puedo factorizar. Aquí estoy obligado. Ahora aquí, en el cálculo, finalmente, ¿cuánto vale la I sub A? Como esto es 1 por eso, más 1 por eso, más 1 por eso, es la suma. Y así nos evitamos el tema del desfase, porque si no aquí tendría que decir, ¿cuánto sería la I sub B? La I sub B sería 0 más esto con ángulo de 240 menos 30, o sea 210. Y acá sería 120 más 30, 150. O sea, tampoco es que sea muy complejo, pero que en definitiva uno siempre trata de buscar también, en la medida de lo posible, ¿cierto? Algunos cálculos. Acuérdense que estos son problemas de prueba, de certamen. Por tanto, aquí lo que hacía yo era bajar un poco la cantidad de cálculos que se necesitaban o que debía incurrirse en los procedimientos. ¿Sí? Ahora, acuérdense que en la prueba yo voy a hacer este era un solo problema, se cuenta con varias posibilidades. En la prueba que yo les voy a hacer de falla son 2 problemas separados, cosa que se puedan dividir un poco las fuerzas. Porque si en este problema me quedo con el cálculo por unidad arriba, soné. Eso fue todo. Entonces por eso es que se divide un poco el procedimiento de cálculo. ¿Y los dos van a tener que hacer cálculo por unidad? Sí, porque no hay otra posibilidad. Aquí no tenemos otra posibilidad de hacer los cálculos. Ahora, Sí. existe la otra. No, sí, Y no, en el caso 1 lo hicimos. Cuando se acuerdan que hicimos resolver una falla circuitalmente, trabajando con los transformadores y todo, se puede hacer también real, pero es más lioso. En un trafo se puede, pero cuando hay varios, más de uno, ya uno empieza, y ahí sí que esa estrategia angustia. Porque significa ahí entrar al tema de los transformadores y todo. Mientras que acá hay un procedimiento, fíjense por favor.
Yo sé que puede sonar complejo, pero son procedimientos definidos. No, sí, eso está bien, profesor. Aquí no hay que- El tema está en de repente no podemos tener errores arriba. Claro, aquí, por eso digo, Arriba en los si cálculos. si por alguna razón yo dibujé mal la secuencia cero, yo dibujé mal la secuencia positiva, todos estos cálculos son una buena intención solamente. Claro. Diga. Sí, en ese mismo sentido de dibujar bien o mal la secuencia cero, en este mismo problema, Sí, hubo una dificultad que se la planteé en su momento al dibujar la secuencia cero del T4. la secuencia cero del T4. En la postura de la patita del aterrizamiento del trafo, que de pronto se queda a la izquierda a la derecha por la dislexia. Secuencia cero del, la secuencia cero del T. Del T4. Acá por acá. T4. Entonces tengo la barra 3. Tengo la barra 3. Ahí, es la 3. Esa es la principal, digamos, de la red. ¿Sí? Por arriba tengo una línea. Por tanto, tengo la protección 2, reactancia de la línea. Después tengo el trafo. Entonces tengo por arriba la línea L2, esta sería la XL2, XL2, y después tengo el trafo T4. El trafo T4, delta estrella. Por tanto, si es delta, está abierto en el lado de la delta y está cerrado por el lado de la estrella. Ahí, y como no hay resistencia de la tierra, lo cierro. Y esa sería la reactancia del trafo T4. Y después viene voy a bajar aquí, después viene el trafo T4, llegamos a la barra 6, y en la barra 6 tengo el motor de inducción. Por tanto, en la barra 6, aquí tengo la barra 6, y de ahí tengo la reactancia. El motor está conectado al tren aterrizado, y por tanto el tren aterrizado, ahí. Y esta es la reactancia del motor MIRB. Ahí sería la rama del transporte. Entonces, profesor, lo que yo planteaba como posible regla mnemotécnica y también que es medio dudoso y gritón es el transformador tiene dos devanados. Un devanado, hablemos del lado primario y el lado secundario. El lado primario acá está en delta y el secundario está en estrella aterrizado. Entonces, el núcleo, esto es de mi cosecha, lo que logré percibir, el núcleo es donde tengo que colocar la patita a la tierra, porque en el caso siguiente, o sea, si seguimos caminando agua abajo por la barra 3, después tenemos el T3 y el T2, y ahí cometí muchos errores en colocar la patita a la tierra. Entonces, T3, fíjate, ¿qué conexión es? El aterrizado delta. Por tanto, el delta está en la barra 5. Por tanto, si aquí tengo, en consecuencia, tengo la reactancia del trafo T5, del trafo T3. Este tiene reactancia. Tiene nuestra reactancia de puesta a tierra. Aquí está la barra 3, la barra 5, y esa es la barra 5, y después de la barra 5 se le conecta el generador. Reactancia, el generador está a tierra. Por tanto, aquí tengo la reactancia, este sería el XT3, este sería la reactancia del neutro 3, y este sería la reactancia del generador. Delta, estoy aterrizado. Y a la izquierda de la misma barra A la izquierda, es el el T2. T2. Tiene delta, por tanto, si es delta, está aquí, está abierto. En el lado secundario está abierto. O primario está abierto, y después tengo la reactancia del trafo, está conectado a tierra directamente, sin reactancia de puesta a tierra. Ahí.
Por tanto, aquí tengo la reactancia del XT2. Y aquí llega la barra 4. Y en la barra 4 tengo el motor sincrónico 1, estrella aterrizado. Por tanto, tengo la reactancia aterrizado del XMS1, y después tengo el XMS2 también aterrizado. Ahí, aterrizado. Ahí tengo el XMS2. Esa sería la conexión de la Tierra. Y aquí, por favor, acuérdense, por favor, aquí, voy a ponerlo aquí. Esto es 3XN3. El error fue que puse la puesta a tierra en el XT3 en el lado contrario. Un segundo, por favor. No. Entonces, no sé si. Fíjate, aquí, ¿qué veo yo? Primario, estrella aterrizado, secundario delta. Aquí, primario, estrella aterrizado, secundario delta. Tengo que caminar desde en el sentido de la conexión. Yo estoy leyendo el problema de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces leo, para el caso del T2, delta estrella aterrizado, ¿cierto? De izquierda De izquierda a derecha. a derecha. Claro, si yo aquí estoy aterrizado, por tanto tengo la reactancia del trafo abierta y el secundario abierto. De aquí, de izquierda a derecha, está el estrella aterrizado, reactancia a tierra, 3 veces la reactancia por el tierra. Y acá el secundario abierto. Siempre la delta está abierta. Voy a hacer cálculos solo, porque errores en el esquema mucho. Ahora yo les planteé que, yo les dije, si tienen un trafo, delta, estrella aterrizado con reactancia, la secuencia se lo dijimos, es así, reactancia del trafo, y aquí 3 veces la reactancia del nodo. Después, si el transformador está al revés ahora, el mismo trafo, y ahora está en estrella aterrizado con reactancia delta, entonces tengo la reactancia del trafo, la intercalo 3XN, X del trafo, y aquí está abierto. Esos son los dos casos, no hay otro. Son las dos opciones, no hay otra opción. O es esta o es esta. Por tanto, si te das cuenta, Ahí está lo que me confundió un poco. Delta estrella aterrizado en el primer dibujo, sí, ¿cierto? Y aquí en el problema delta sería el de arriba, el T4. Este sería el T4. ¿Estamos? El T4 está en delta, estrella aterrizado. Por tanto, al lado izquierdo está abierto y está aterrizado por aquí. En el caso del transformador T3 y el T2 tienen el mismo circuito. Si usted das cuenta, los dos circuitos, estos dos circuitos son iguales. La única diferencia, claro, uno tiene reactancia y otro no. ¿Sí? Si parto de la barra 4, paso por el T2, estrella aterrizado delta, reactancia y metro de tierra. Y acá es, en el dibujo, es claro, ahí está la confusión, porque claro, en el primer dibujo es delta abierto y es estrella aterrizado. Y aquí partimos primero de izquierda a derecha, partimos primero con La tierra, no hay izquierda y derecha. con la tierra y con la reactancia. Aquí no hay izquierda ni derecha. El tema es que este circuito, esta es la conexión, lo giro, lo cambio.
Aquí no hay que pensar ni en la izquierda ni en la derecha. Es el modelo del circuito. El error que cometió el profesor es que en el primer modelo colocó la reactancia al otro lado. En el anterior, sí. En la salida de la reactancia estoy coloco el puente. Entiendo cómo tiene ese error. Eso. Ahí donde no estoy en su modelo, ahí pongo el puente. Si tú lo haces así, tú pones aquí, reactancia y el puente aquí. Ahí. Ese es el error que estoy cometiendo. Pero eso no es nada. Eso no es nada. Yo creo que ya se me. Ya tengo. Se me prendió el electro. Se me prendió el electro. Por eso. Sí. No sé si otra consulta. Antes que se ya está en el sueño profundo aquí. Hay que conversar tarde de la mañana, dormido horas. Sueño profundo. Ya, dejamos aquí entonces. Entonces el lunes, por favor, el lunes yo voy a estar hasta las 8:30, ¿no?